La mayoría ya nos conocen, somos Tomás y Meli. Hoy venimos a mostrarles en lo que estuvimos trabajando el último tiempo. Básicamente, esto surge de la inquietud de, a partir de imágenes de radar y primeramente con imágenes de satélites, poder hacer un traqueo o un pronóstico de cuál va a ser el movimiento de los sistemas, principalmente de tormentas, que son los que más nos interesan, ¿no? Y bueno, estuvimos trabajando en diferentes algoritmos y demás. Yo les voy a contar un poco las dos estrategias que tuvimos para encarar este problema. Por un lado surgió utilizar el algoritmo de Tattoo, que esto está disponible en un repositorio en GitHub, es una librería desarrollada por Brasil, me parece que el Instituto de algo espacial. INPES, sí. Que este algoritmo lo que tiene es que es cerrado, en realidad es como una cajita que uno puede usar y variar algunos parámetros que después vamos a mostrarles un poco, pero esto ya está hecho. Principalmente era para imágenes satelitales, que es lo que ustedes están viendo acá. Este es un sistema convectivo y que se estuvo traqueando acá. Y después, por otro lado, a partir de una idea de un paper, surgió lo que estuvo trabajando Tommy, que es utilizar un algoritmo basado en estructuras de árbol, que ahora les vamos a contar un poco más cómo funciona todo esto. Bien, son dos algoritmos diferentes, pero en definitiva utilizamos una estrategia general similar para los dos. Primero, bueno, una detección de los sistemas, ¿no? A partir de una imagen de radar, detectar los diferentes sistemas, ¿no? Para cada uno de los volúmenes de radar. Luego, una vez detectados cada uno de los sistemas de tormentas que tenemos para esa imagen de radar, se hace un, por decirlo así, traqueo de, bueno, cómo sería el macheo entre las diferentes celdas, entre los diferentes tiempos, a partir de diferentes algoritmos y demás, que ahora los vamos a contar a continuación. Y por último, hacer una proyección de, bueno, a partir de las imágenes anteriores, bueno, cómo hacer la proyección de estos sistemas en los tiempos futuros, a 15 minutos, media hora, una hora, eso vamos a verlo más adelante. Bueno, la idea es ahora mostrarles cómo funciona cada algoritmo en particular en cada una de estas etapas. Acá les mostramos como para que tengan un pantallazo de lo que es la salida de las corridas del algoritmo. Este es para el Tattoo, que acá se pueden ver los sistemas identificados, el polígono que me dicen dónde va a estar con el pronóstico y la trayectoria del centroide que se va generando acá. Y este es el algoritmo basado en estructura de árbol, que también tiene los sistemas y los pronósticos. Acá la estrellita es el radar meteorológico. Bien, en particular para la parte de detección, los dos algoritmos tienen una parte que es similar, que es tienen como entrada una imagen que yo proyecto en una grilla regular. La imagen puede ser o satelital o de radares. En particular el Tattoo estaba pensado para satélites y ahora lo que estamos haciendo es adaptarlo para radares. En base a eso yo le voy a dar mi imagen, en particular al Tattoo, y a partir de ahí con un dado umbral, en este caso de reflectividad, vamos a poder identificar el sistema convectivo. Una vez identificado a partir de esto de acá, que lo que tiene es que uno puede darle una estrategia que quiera dentro de las opciones que tiene, me va a generar un sistema que va a tener sería como el DNI del sistema, que va a ser único y me va a dar atributos que son, por ejemplo, la geometría del polígono, el área, la media o la mínima de la reflectividad adentro, y voy a tener otras cosas que le puedo ir agregando a medida que vayamos necesitando. Tommy, ¿querés con el tuyo? Bien. Como bien comentaba Meli, la primera parte de observación es similar para los dos algoritmos. En cuanto a lo que es en este paper que me basé, que comentaba, le llamamos árbol por la estructura que va a tener. La parte de la detección, yo lo que hago es trabajar con los diferentes umbrales de reflectividad que son seteados, configurables por el usuario, o sea, lo haces a mano, donde vas a detectar las diferentes celdas. ¿Cómo se hace la detección de celdas? Bien, para cada uno de los umbrales, por ejemplo, 20 dBz, miro, bueno, las áreas que tienen una reflectividad mayor. Entonces le asigno un 1 acá a ese píxel. Y a las que no le asigno un 0. Entonces, en definitiva, lo que nos queda son diferentes áreas con unos que son las celdas para cada uno de los umbrales.
Luego, eso voy a tener esa estructura para cada uno de los umbrales, como les comenté, con características. Para cada celda tengo el centroide geométrico, el área de dimensión que tiene, la reflectividad media máxima y sus coordenadas en x, y. ¿Y qué hago? Con esto genero esta estructura de árbol. ¿Cómo lo hago? Bien, es definir un padre y un hijo para cada par de umbral. Por ejemplo, parto de umbrales más bajos, como por ejemplo, yo lo configuro, por ejemplo, 20 dBz. Entonces, luego, si tengo contenido en su interior un umbral mayor de 30 dBz, o bien el de 20 dBz va a ser el padre y el de 30 dBz va a ser el hijo, ¿no? Y así sucesivamente voy subiendo en pares de umbrales de reflectividad. Esto también es configurable cuando lo defino o no. Primero utilizamos como general un solapamiento de mínimo de 50% para definirlo como familia, por decirlo así. Una vez que recorro todos los umbrales, me queda esta estructura de árbol a lo largo de toda la reflectividad. Sí, que esa en realidad creo que es una de las principales diferencias de los dos algoritmos. Es que el de Tatú uno le da un umbral y con eso solo ya definí el sistema y no tengo información más que los atributos estos que estamos mencionando acá. En cambio, con el algoritmo de árbol uno tiene el umbral más grande y adentro tiene información de qué es lo que hay, digamos. Exactamente. Respecto al tracking, acá bueno, hay muchas cosas para que ustedes lean, yo les voy a comentar en general. Pero la idea del tracking es decir, bueno, yo tengo dos archivos, en este caso de radar, en los que identifiqué sistemas. Cada sistema va a tener un nombre, un DNI particular. El Tatú lo que hace es decir, bueno, ¿qué sistema del tiempo actual es el mismo sistema del tiempo anterior? Entonces, en base a distintas estrategias que uno puede configurar, por ejemplo, el solapamiento relativo o el solapamiento total, qué tanto se intersecan en porcentaje y si no también esta estrategia que te hace una ponderación entre las distancias de los centroides, entre qué tanto se solapan o no, me va a decir, bueno, efectivamente estos son el mismo sistema que evoluciona en el tiempo. Una vez que hace eso, va a entrar en esta parte de continuidad del sistema y les va a poner el mismo nombre. Entonces yo voy a tener una familia, que va a ser mi sistema convectivo que va a ir evolucionando en el tiempo. De esa manera voy a poder hacer la parte de tracking. Entonces nosotros ya tenemos identificados los sistemas y asociados en el tiempo. Bien. Con respecto a la metodología de árbol, en lo que es el tracking, lo que yo hago, recuerden que tengo para un tiempo T0 toda una estructura de árbol de la celda y para un tiempo futuro T1 también la estructura. ¿Cómo hago para matchear? Bien, para cada uno de los umbrales que yo definí, 20, 30, 40 dBz, lo que hago es busco en el otro tiempo T1 un criterio. El primer criterio es solapamiento, que en eso es compartido con el criterio con el que usa la Meli. Define un solapamiento mínimo entre los dos tiempos de la celda. Está definido, vamos a ver luego que probamos diferentes valores. ¿Qué pasa? Si en esos no está solapado, paso a un segundo criterio, que es básicamente una matriz de costos entre comparación de las áreas y la distancia entre los dos macheos. Si no logra machear por los criterios mínimos que puse, básicamente lo descarta como macheos entre sí entre los diferentes tiempos. Si lo cumple en algunos de esos dos criterios, ya los machea como celdas sucesivas o continuas. Luego, no me saques. No saco. Luego, voy a hacer eso para cada uno de los umbrales. Entonces voy a tener macheados las celdas en cada uno de la estructura vertical. La ventaja que tengo es que yo luego vamos a ver, para lo que es la proyección, puedo elegir qué parte de la estructura uso para proyectar, que es lo que se encarga la segunda función, esa System Representative. Y uno de los atributos que agrega lo último es, por un error que saltaba en las proyecciones, es tener una característica de velocidad, por decirlo así, o de inercia entre los macheos. A través de 3 tiempos anteriores, T-2, T-1 y el T0, es calcular como una velocidad de los macheos y una dirección. Entonces tengo como un valor ahí, un parámetro que me da como la inercia de las
del macheo para tenerlo en cuenta luego a la hora de la proyección que hago. Ahora sí cambio. Sí, ahora sí. Bien, y la parte de pronóstico también es dentro de todo similar para los dos algoritmos. Lo que se hace en el caso del tatú es, una vez que uno tiene el script corriendo, le agrega la parte de pronóstico, porque tenemos la opción de solamente traqueo y si no la opción de pronóstico, en la que lo que vamos a hacer es agarrar la posición del sistema en el tiempo anterior y en el tiempo actual, extrapolar las posiciones y decir, bueno, en un futuro va a estar acá. Es suponiendo movimiento rectilíneo uniforme y es algo lineal, digamos, no tiene mucho más que eso. Lo que sí podemos hacer es configurar los intervalos en los que vamos a hacer el pronóstico, lo cual tiene sus beneficios porque actualmente el RMA1 está tardando 9 minutos, me parece. Entonces lo pusimos en esos 9 minutos para que coincida con el próximo archivo de radar y sea más fácil de comparar luego. Comparar lo que proyectamos con lo que sucedió realmente, ¿no? Y otra cosa que tiene el algoritmo es que uno le puede pedir que vaya rescaleando a medida que pasa el tiempo, lo cual ayuda con el tema de incertidumbres, porque a medida que va pasando el tiempo lo puedo ir haciendo evolucionar el sistema y que vaya creciendo y decir, bueno, va a estar probablemente en este área. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Pueden ser después? Sí. Sí. El punto que estás haciendo ahora. Sí. Cuando vos decís que el RMA1 tarda 9 minutos y están adaptando los tiempos a los 9 minutos, por lo que tengo entendido, los 9 minutos de tiempo entre entre un ciclo y el siguiente. Sí. De manera que solamente podés trabajar con una de todos los scans posibles que hace el radar. ¿Con cuál de ellos están trabajando? ¿Con el más bajo, con el más alto, el PPI más alto? No. Ahora en un ratito vamos a mostrar qué es lo que estamos dándole de entrada a los algoritmos. Nosotros lo que estamos teniendo en cuenta es que entre que el radar empieza a medir la elevación más baja y empieza a medir la elevación más baja del próximo escaneo, ahí son 9 minutos. Nosotros, en el caso del tatú, por ejemplo, como mencioné que se puede darle de comer, digamos, una imagen cualquiera, se le puede dar o la reflectividad en el nivel 1 o 2, o se le puede dar el Colmax también. Eso, mientras sea una imagen proyectada en una grilla regular no va a haber problema. Ahora en un rato vamos a ver bien eso. Bien, en lo que es la parte de proyección en el algoritmo de árbol, esto es más una construcción propia, debido a que en el paper eso lo deja como al azar, por decirlo así. Entonces, la base es más o menos similar a lo que estaba al algoritmo de la Meli, ¿no? De hacer una proyección lineal en cuanto a la velocidad y la dirección del próximo centroide en el próximo tiempo. Y a partir de ahí se hace la proyección. ¿Cómo? A través de elipses, es decir, donde el semieje menor está asociado con el ancho de la tormenta que estoy traqueando y el semieje mayor es la velocidad. Entonces, si tengo una tormenta que se mueve rápido, la proyección va a ser un poco más larga. Si es más ancha, el semieje menor de la elipse va a ser más ancho. Entonces tengo como una proyección, por decirlo, mejor. Bien, hace un par de semanas empezamos ya, bueno, ¿cómo hacemos para detectar cuando estamos traqueando algo bien y cuando estamos traqueando algo mal? Para empezar a tener un criterio de decir, bueno, cuál es el camino a seguir en cuanto a las configuraciones. Y se pensó en una metodología de evaluación a partir de, bueno, seleccionar cuáles son los umbrales que podemos variar entre qué y qué rango y así poder ver, bueno, cuáles son los más importantes y cuál no. ¿Cómo hicimos eso? Bien, entre cada uno de los tiempos proyectados vimos cuál es la distancia entre los centroides tanto pronosticados nuestros como el de la tormenta real. Entonces así poder ir viendo la distancia, por decirlo así, del error que tenemos, ¿no? Y luego evaluar cuáles son los diferentes parámetros y minimizar esos errores. Bien. Ahora vamos a contarles un poco qué es lo que podemos cambiar dentro de cada algoritmo, que es básicamente los parámetros que estuvimos testeando.
En particular para el tatú lo que tenemos es, como dije yo, el DBZH lo podemos poner para una sola elevación o podemos poner el Colmax. Yo en este caso estuve trabajando con el Colmax. Vamos a poder variar los umbrales de reflectividad para ver qué tanto vamos a estar viendo el núcleo o los alrededores. El número mínimo de píxeles, en este caso creo que los dos estuvimos trabajando con una grilla de 1 kilómetro por 1 kilómetro, entonces estuvimos viendo el área que tendría que tener mínimamente esa tormenta para aceptarla y tomarla como un sistema. Y entre otras cosas hay varias estrategias de detección que hasta ahora estuvimos trabajando con la más básica y recientemente descubrí que existe otra que podría llegar a ser más comparable con la estructura de árbol, así que es algo que tenemos a futuro para trabajar. Respecto al tracking, hay varias formas de asociar los sistemas, porque en algunos casos sucede que yo tengo un sistema en un tiempo T0 y en un tiempo T1 capaz tengo dos que se solapan. ¿Cuál de esos dos voy a elegir como la continuación de mi sistema original? Y también en caso de que el sistema se divida y haya un splitting, ¿cuál de esos dos voy a considerar como el sistema principal y cuál como el que se separó? Entonces, bueno, eso también es configurable. Hay parámetros que son según el área, según cuál de los dos tiene más área o según cuál de los dos tiene mayor reflectividad. Y luego, en la parte del pronóstico, como ya dijimos, se podían modificar los tiempos a futuro para predecir, que los adaptamos al tiempo de medición del radar, y el rescaleo de la geometría, que como les dije es, yo tengo a mi polígono detectado, tengo un pronóstico de en qué dirección se va a mover y digo, bueno, ese mismo polígono va a estar acá, pero va a ser más grande. Y entonces tengo en cuenta la incerteza. Bien, en cuanto al algoritmo de árbol, similar a la MELI, puedo definir la elevación de DBZ específica, como también puedo usar Colmax, ¿no? En lo que es la detección, ¿no? Y también puedo variar los umbrales de la estructura de árbol que yo voy a usar para la detección de las celdas, o también un mínimo de área, y luego también cuán grande o no es el grillado de las celdas, ¿no? Luego, en lo que es las distintas opciones de configuración a la hora del tracking, defino también un área mínima para considerar, distancia máxima como límite entre macheos de celdas, un solapamiento mínimo para el macheo de las celdas entre los diferentes tiempos para los umbrales y un límite de velocidad máxima para que no me haga cualquier cosa cuando me los machea y piense que hay una velocidad súper alta que no es real. Y luego, para lo que es la proyección del pronóstico, yo puedo definir en toda la estructura de árbol qué nivel de reflectividad uso para la proyección. Eso también vamos a tener diferentes variaciones que vamos a ver luego que algunas andan mejor que otras. Y bueno, similar a la MELI, los tiempos futuros de predicción y características de la visualización, como pueden ser las dimensiones de la elipse y demás. Bien, acá la idea es explicarles un poco en el sentido de cómo decidimos hacer las comparaciones, cuáles son las métricas que estuvimos usando. Bien, esto de acá es, por ejemplo, lo que uno puede ver cuando hace un forecast con el tatú. Este es el punto en el tiempo T0. Hay que tener en cuenta que hay un punto en un T-1. Esto es el camino que siguió luego en los próximos escaneos de radar el polígono y esto es lo que nosotros predecimos. ¿Qué me da a entender esto? Que acá tengo un punto, hago la extrapolación, me queda la función lineal. Agarré uno que no le acertó mucho para poder explicarles bien. Bien, nosotros tenemos para cada puntito de estos, que son los minutos pronosticados, por ejemplo, en 27 minutos vamos a tener una posición del centroide de mi polígono, de mi geometría, y luego, cuando tengo el archivo de radar de este tiempo real, me voy a fijar la distancia, la posición que tuvo el centroide en realidad. Una vez que hago eso, me fijo la distancia en kilómetros y ahí tengo mi error. ¿Qué pasa? Para cada par de archivos de radar,
yo voy a poder hacer esto. O sea, para cada par de archivos, TI menos 1 y TI, voy a poder hacer un pronóstico A. En este caso nosotros probamos hasta 63 minutos. Entonces voy a tener un montón de pares de pronósticos a 9 minutos, 18 minutos, 27 minutos. Nosotros lo que hicimos cuando variamos los parámetros es ver dentro de esos pronósticos a 9 minutos cuál fue el error medio de todos. Ver para el pronóstico a 27 minutos cuál fue el error medio de todos. ¿El error medio en qué? En la distancia entre centroides de los polígonos pronosticados y el polígono real en ese tiempo. Haciendo eso, por ejemplo, para el algoritmo de Tatu y para la tormenta que vieron en los GIF anteriormente, se variaron parámetros tanto de detección, de estrategias de detección, de umbrales de detección, de estrategias de matching, porque hay muchos casos que ponemos parámetros muy estrictos y no podemos detectar el sistema continuamente en el tiempo. En este caso yo probé unas 500 combinaciones de muchas cosas, de las cuales hubo creo que 350 aproximadamente que directamente no tenían el suficiente número de trackings y de pronósticos. O sea que puse cosas muy estrictas que no me permitieron identificar al sistema. Para los que sí me lo permitieron, estos son los resultados. Acá tenemos en el eje Y la distancia entre los centroides, que es el promedio, como ya les dije, y en el eje X el tiempo pronosticado. Como es de esperarse, a medida que avanza el tiempo, vamos teniendo cada vez errores más grandes. Estamos arrancando a 9 minutos en menos de 5 kilómetros y terminamos entre unos 15 y 20 kilómetros con el algoritmo de Tatu. Hay que tener en cuenta que esto es una interpolación lineal. Bien, algo similar a lo que hizo la Meli, hice yo, definiendo qué parámetros voy a variar, de los más, por decirlo así, representativos, y por ahí se pueden agregar más, pero bueno, habría que estudiar qué influencia tienen, ¿no? Los que yo varié fueron el área mínima de las celdas, la distancia máxima de cada una de las celdas, el solapamiento que uso entre diferentes tiempos para determinar el macheo y qué nivel de reflectividad del árbol uso para la proyección. Y como toda esa información está puesta toda junta, capaz que no se entiende mucho, el gráfico es similar al de la Meli, es decir, en el eje Y tengo la distancia entre el centroide real de la tormenta y el pronosticado, y en el eje X el tiempo, ¿no? Los colores son las diferentes áreas mínimas que fui tomando. Por ahí no distinguen, pero hay líneas punteadas y continuas, que son las diferentes distancias. Y los que tienen cuadradito son un solapamiento mínimo de 0,3, lo que tienen circulito son un solapamiento de mínimo de 0,05 y los triangulitos un solapamiento de 0,7. Y cada uno de estos gráficos es para un nivel de reflectividad diferente. Tomé 20, 30 y 40. Y dentro de todo, más o menos, el que mejor anduvo fue caso de nivel de reflectividad de 30 dBz, considerando un solapamiento mínimo acá entre 40 y 10, o sea que podría andar bien en ese caso, y un área mínima entre 10 y 40 píxeles y un solapamiento de 0,7, quedó bien marcado ahí, teniendo un error de 10 kilómetros entre centroides, más o menos a unos 40 minutos luego del primer T0. Recuerden siempre que, bueno, acá nosotros estamos midiendo distancia entre centroides, tanto pronosticado como de la tormenta real. Luego esa tormenta va a tener una determinada dimensión, entonces este sería como el error más grave, por decirlo así. Es la cota mayor, digamos, claro, del error. Y algo que no dijimos, bueno, esta evaluación la hicimos sobre un evento en particular que fue el 1 de enero de este año, que fue el que generó granizo severo en la zona del aeropuerto y demás. Ese evento fue. Sí. Otra métrica con la que queremos empezar a trabajar es con el solapamiento entre el área real del polígono y el área del polígono pronosticado. Que eso también nos va a dar una idea de, ok, mis centroides están a esta distancia, pero hay una región en la que coincide el pronóstico que nosotros hicimos. Y la idea de esto es para un caso particular, la idea es poder hacerlo para muchos casos y ver si
sigue teniendo esta tendencia, si mejora, si empeora el pronóstico. Bien, como para ir concluyendo un poco y cerrando las ideas, vimos que los dos algoritmos son capaces de detectar y de hacer un seguimiento consistente en el espacio y en el tiempo del sistema estudiado para los distintos parámetros que hemos probado, algunos un poco mejor, algunos un poco peor. Tommy, ¿quieres contar un poco de la estrategia? Bien, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? La estrategia de árbol, al tener toda una estructura vertical, tengo por ahí un poco más de algo para trabajar, que es, bueno, hacer ahí una combinación entre los niveles de reflectividad más bajos que tomo, por ejemplo, 20 dBz, y niveles más altos como 40 o 50 dBz, para luego el macheo. Eso también es algo a futuro para sacarle provecho. Nos dimos cuenta que a partir de los resultados preliminares, la extrapolación lineal para lo que es la proyección de las celdas no es para nada suficiente a la hora del traqueo, ¿no? Se necesita algo más robusto, ¿no? En ese caso, el tatú, hasta donde yo estuve viendo, solamente permite hacer el pronóstico con 2 mediciones. Cosa que en tu código me parece que es modificable y uno le podría agregar más puntos a esa extrapolación, que quizás tendrían un poco más en cuenta las tendencias pasadas y la historia del sistema. ¿Cómo es eso de 2 mediciones? Como les mostré en este dibujito, yo tengo un punto actual y un punto anterior. Lo que hacemos es entre esos dos hacer un ajuste lineal y es la recta. Y ese es el pronóstico del tatú. Lo que se está viendo es intentar tener en cuenta más puntos. Entre otras cosas, por eso está esto de que queremos sumarle más historia al sistema, ver si podemos con campos de viento pronosticados incluirlos en el procesamiento para que tenga un peso eso y me ayude a ver los conos de pronóstico para dónde van a ir. Como dijimos, ver las mismas métricas, qué desempeño van a tener en otros casos, porque acá estuvimos agarrando una celda que estaba dentro de todo sola. Cuando hay muchas se empieza a complicar. Y después otras cosas que estuvimos viendo es que existe una librería de Python que lo que hace es, en base a unos 3 mediciones del campo de reflectividad, generar un pronóstico a corto plazo del campo. Entonces lo que estamos pensando es que quizás se puede hacer el pronóstico de la tormenta a partir del pronóstico del campo de reflectividad. Eso es todo trabajos a futuros que esperamos desarrollar en el próximo tiempo. Y bueno, eso es todo. Gracias. Ahora sí, ¿preguntas? Sí. No sé si lo dijeron o no. ¿Ustedes definen el centro del centroide geométricamente? Sí. ¿Y tendría más sentido quizás hacerlo con el valor más alto de BZ o el valor más intenso de la tormenta? Eso depende del... No sé si se puede. En mi caso se puede definiendo la celda con otro umbral más alto. Sería, digamos. Claro, yo defino el centroide geométrico definiendo la geometría de la celda en ese umbral de reflectividad que definí. Si yo puedo aumentar el umbral, por ejemplo, pasar de 20 a 40, bueno, en ese caso el centroide geométrico estará asociado a una reflectividad mayor. Eso se puede. Sí es cierto que cuando, al menos yo, no puedo hacer eso, porque ya es algo intrínseco de la librería, pero a medida que uno aumenta y se pone más restrictivo con el umbral de reflectividad, estamos teniendo áreas más chicas que probablemente después no se solapan y empeora el traqueo directamente, antes que el pronóstico. No sé si eso responde. Sí, pasa mucho que cuando empezás a tomar reflectividades mayores, las áreas son más chicas debido a la intensidad mayor de esas celdas. Entonces el traqueo luego empieza a descontinuarse. Como está traqueando algo, capaz que la celda no desaparece, pero baja un poco la intensidad de la celda, disminuyendo la reflectividad. Entonces después no encuentra esa misma reflectividad de cierto valor. El algoritmo parece como si fuera. Claro, exactamente. El algoritmo piensa, bueno, no está más esa reflectividad, no está más la tormenta. Y mi otra pregunta es si el pronóstico no lo puede mejorar, teniendo en cuenta que las variables que usan son pocas en cuestión de pronóstico, usar la generación de datos para mejorar el pronóstico.
ahí me está matando un poco. O sea, Eh, este sería un caso muy simple que Sí. podés hacer con un trivial, un trivial, porque son pocas variables. claro. Y el error aumenta linealmente. Entonces, capaz que se podría mejorar con algo tan simple como un trivial. Bueno, después te voy a Sí, preguntar podría ser entonces de eso. como opción. Sí. Lo pregunté muchas veces, pero yo creo que no tengo preguntas. Perdón un segundo. ¿Puedes repetirme la pregunta que se te haga si te queda grabado el audio? Sí, ¿la de quién? Cuando ella te haga la pregunta, me Ah, contestas dale. la pregunta esa. Gracias. Dale. Bueno, entonces el disclaimer no entra. ¿Cómo es la estructura de datos del output? Entiendo que la de árbol son 3-4 campos más de acuerdo a los umbrales de reflectividad. No termino de entender cómo es la estructura de datos del output de Tatu. Bien. Respecto a la estructura de datos del Tatú, como les dije yo, a medida que voy relacionando entre un tiempo y el otro al sistema, se me genera un ID único. La salida es un punto SQLite, pero ahí adentro hay muchas cosas y entre esas yo con el nombre único de mi sistema, primero lo tengo que identificar, cuál de todos los que detecté es el que me interesa. Una vez que identifico ese nombre, de ahí tengo que ver los atributos que tiene y dentro de ese nombre tengo el tiempo en el que se hizo la medición y los pronósticos. No sé si es medio extraño. ¿Es poco utilizable después para el Sí. tipo de datos que trabajamos nosotros? Sí, la idea en todo caso mía es que es... Porque algo que capaz no mencionamos es que para lo que sería tracking, si uno quiere hacer un proyecto de investigación o de seguimiento de alguna tormenta que ya pasó, puede funcionar muy bien esto. Cualquiera de las dos estrategias me parece que están bastante bien hechas. Entonces lo que me gustaría a mí es poder, una vez que cerremos un poco con esto, dejar algo hecho que uno pueda acceder a los datos de manera más sencilla. Es que el output que tiene me lo genera solo el script y no hay mucho... Hay que meterse bastante ahí a indagar en las funciones para poder sacarlo. Transformar esa Claro. estructura en una máscara que te sirva para el archivo original. Claro, yo por ahora lo que hago es la estructura esa, cuando identifico al ID que me interesa, lo convierto todo en un data frame. Y ahí tengo el tiempo de medición y las posiciones en el tiempo de medición y las posiciones pronosticadas del centroide. Entonces lo único que tengo que hacer para ver qué diferencias hay es hacer un desfasaje de las filas y listo. El scan que nosotros usamos en el caso de esta imagen, eso es el Colmax, a su vez filtrado para que me grafique solamente cosas con reflectividad por encima de, creo que era 25 dBz, por ahí. Entonces yo lo que hago es, de las 15 elevaciones las compacto en el Colmax y me quedo con eso. Funciona de manera bastante similar a la primera, segunda elevación, pero para el algoritmo mío que no tiene en cuenta las capas, quizás uno agarra un poco mejor todo teniendo en cuenta el Colmax. Sí, en mi caso uso la segunda elevación y ya. Más fácil. Son más o menos 3 grados. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí. No sé tanto el tema, pero cuando ustedes mostraron las curvas de las posiciones de los centroides pronosticados y medidos, dijeron que a medida que el tiempo avanza se ve que se van separando más. ¿Ustedes definieron un tiempo para decir, bueno, mira, de acá hasta este tiempo anda medianamente bien, de acuerdo al error? Lo perfecto sería que las curvas estén acostadas al suelo, porque ahí el error sería tirando a cero. Entonces, nada, está definido como cuáles son las curvas que tienen menos distancia posible. Sí, esto está bastante preliminar y la idea, me parece, a un futuro es primero intentar que la pendiente de las curvas sea un poco menor y por otro lado hay que ver qué tanto y qué tan importante termina siendo qué cosa, porque encontrar el equilibrio entre a cuánto tiempo puedo pronosticar y qué tan certero va a ser mi pronóstico. Por eso también estamos considerando la métrica del solapamiento del polígono proyectado y el polígono detectado. No sé si eso responde. Claro, y cuando creo que algún tiempo a pronóstico, ustedes digan, bueno, bajo estas condiciones que se han laburado con la dinámica lineal, digamos,
tormenta, decir, bueno, al menos con esto puedo llegar a pronosticar un delta T. Y a ojo, teniendo ojo de meteorólogo. teniendo en cuenta que, recuerden siempre que estos son distancias entre centroides. Entonces yo tengo la celda observada y el centroide acá, y la celda pronosticada y el centroide acá. Entonces esa distancia, las celdas en sí, los bordes de las celdas pueden estar un poco más cerca. Teniendo en cuenta eso, con esto yo no me iría más de 50 minutos, 40 minutos, teniendo en cuenta que la proyección luego va a ser como en diferentes abanicos para ir teniendo en cuenta los errores. En el gráfico ese, el primero acá de la serie, ese que está ahí, yo lo que veo es que es como que en el pronóstico han supuesto una velocidad inicial muy baja comparada con la que realmente sigue la tormenta. O sea, ¿en base a qué se eligió esa velocidad inicial que aparentemente es una subestimación Claro. de la velocidad real? En la elección de la velocidad para la extrapolación, yo mucho no puedo hacer desde lo que estoy trabajando porque es intrínseco de la librería, pero en realidad sí, lo que pasa debe de haber sido que el punto anterior estaba cerca, entonces Claro. se supuso una velocidad menor. La mayoría de los parámetros que luego se proyectan son utilizados de los 2 o 3 tiempos anteriores en mi caso. Por ejemplo, yo la velocidad la toma de la velocidad y dirección la toma de los 3 tiempos anteriores. Entonces, si se movió muy lento y después agarró velocidad y ya me quedo corto. Hasta la próxima iteración no voy a tener ese ajuste en la velocidad ni en la dirección. Otra cosa que se me ocurre es que se podría estudiar la influencia del tiempo entre volúmenes, tratando de ver cómo cambia. Acá lo que se podría hacer, en vez de tomar entre volúmenes sucesivos, tomar volúmenes por medio, tratar de pronosticar con tiempo más largo, a ver cuánto cambia. Sí, esa es una idea, sino también... Como para poder... Exactamente. Claro. Después de ahí poder decir, y si yo reduzco en tanto el tiempo entre volumen y volumen, ¿cómo me mejora el pronóstico? Exactamente, sí. También la otra es usar como un promedio de los últimos tiempos, en vez de usar 2 sucesivos, usar un promedio. Con esto hablábamos de considerar tiempos hacia atrás más lejos, considero un promedio de los últimos 5 o 6 tiempos, entonces así ajustar, por decirlo así, mejor, no con el último tiempo, que pasa mucho que capaz que tiene una dirección hacia allá y luego en el siguiente tiempo tiene una dirección hacia allá, entonces todos esos ajustes los filtrarías. Sí. Mismo también a veces la posición del centroide, o sea, las posiciones están determinadas por el polígono que yo agarré. Y hay veces que de una medición a la otra el polígono se me hizo más grande, me agarré más de un lado o del otro y el centroide se me mueve. Y por eso a veces que me pronostica que va a ir para un lado y está yendo para el otro. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que todavía pulir y tener en cuenta. Si te vas mucho para atrás también, digamos, te metes en la fase de donde se está desarrollando la tormenta. Sí, pasa... Algo más estático es después, entonces puede también generar más error. Sí, uno de los parámetros que comenté que había agregado era la velocidad. Eso era por eso, porque en las zonas serranas acá, cuando las celdas se están desarrollando, muchas veces la reflectividad, el perímetro más grande de reflectividad es, no sé, por ejemplo, 20 de BZ. Pero los más chicos son 40, 50, que esos en la misma celda dentro, aunque la celda no se mueva, se van moviendo. Entonces, si yo considero ese movimiento, capaz que me dice que la celda va para atrás. Va para atrás y la celda no se movió. ¿Se entiende? Entonces, tenés que considerar, eso era como no se está moviendo para atrás. ¿La decisión de los umbrales es dinámica? O sea, ¿va cambiando de frame a frame? ¿O No, se la definías al principio en tu ejecución, por decirlo así. El tema es que no sabemos cómo iría luego en una etapa operativa cuando se le va nutriendo con cada uno de los siguientes tiempos de imágenes de radar. Pero cada vez que lo ejecuto, tengo mis parámetros seteados. Habría que ver cómo se modifica eso a medida que... Sí, y qué tan... ¿Asimilación o no? No tengo idea. Yo tampoco. Chica ahí llegué. simulación. Sí, acá por ejemplo, fíjense en este caso, esto me apuntó para acá arriba y después no sigue yendo para acá arriba. Se fue para el costado y fue por los últimos 2 puntos, digamos. Entonces sí, el tema de la historia previa consideramos que es el camino a seguir. Sí. O sea, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta.
Sí. ¿El tamaño de los centroides para esta tormenta que analizaron, cuál fue más o menos? Los centroides son puntos. Claro. Polígono, digamos. Y esta es la del Este tamaño caso- de Córdoba, habrá sido. Sí. Sí, este caso era creo que era, yo luego de los que evalué, creo era del centroide del área mínima. me No, acuerdo. el área. Del área mínima creo que le había puesto... No, el área de la tormenta, el área del polígono. ¿Eso decís vos? El área del polígono. No la sé, sino que pongo una mínima yo. Pero más Claro, mira, yo estuve trabajando con umbrales de 80, que serían 80 píxeles, 80 kilómetros cuadrados. Y lo estuve agarrando. o sea, si lo pusieras como anuncio por un radio de... Me hace poner números. Bueno, Pero sí. porque viendo el error, o sea, el error mínimo que tuvieron fue de 5 kilómetros entre los centroides. Sí. Pero, por ejemplo, si vos tenés tu polígono que es muy grande y lo ves al siguiente, un error de 5 kilómetros, capaz no es tanto. Claro, por eso es que estamos- incluso es la misma tormenta, o sea, Claro. está adentro. Por eso, Por yo eso hice estamos inversión. considerando también la métrica del área, del solapamiento del área pronosticada y la real, para tener en cuenta eso. Y otra pregunta que quizás no lo pensaron todavía, dijeron que al trabajo futuro pensaron usar Ensemble. Sí, yo lo encontré haciendo un poco de ¿Tienen investigación. idea de cómo sería aplicarlo? O sea, ¿qué es lo que variaría? Sí, para en generar- realidad, por lo que estoy viendo, esa librería lo que hace es, a partir de los últimos 3, 4 mediciones del campo de reflectividad, que yo estaba pensando que podría darle de comer el Colmax, digamos, te evalúa y te evalúa cómo se está moviendo ese campo y te hace un pronóstico probabilístico de cómo va a ser el campo en el futuro. Sí, O sea, pero para generar un pronóstico probabilístico necesitas algo, una probabilidad de que... claro, no, yo estoy todavía, porque en realidad está hecho para... No, es una idea que hay que trabajarla. En realidad está hecho para lluvia. Entonces, pero la idea sería hacer una probabilidad de dónde estaría el núcleo convectivo, según lo que entiendo yo, y en base a eso volver a identificar el sistema y hacerle el tracking con el pasado. Pero le estaría haciendo un tracking con un campo proyectado a futuro, entonces ahí estaría haciendo el pronóstico en realidad. No sé ¿Ustedes si... paso a paso del tracking tienen una incertidumbre del traqueo que están haciendo? Que tiene un valor que te dice, esto es más o menos tal porcentaje de error. Perdón, no entiendo. O sea, la incertidumbre de cuánto... o sea, ya están diciendo que la tormenta está acá con esta incertidumbre asociada. Claro, sí, en ese gráfico que muestran las curvitas del error, Sí. tiene barras de error. Sí, Paso a paso. estoy pensando, no sé si interpreto bien la Por ejemplo, pregunta. tenés una tormenta, decís está acá, el siguiente paso está acá, podés decir con qué exactitud decir que está ahí, aparte de visualmente. ¿La volvés a medir? Estoy pensando, o sea, En el próximo tiempo sí, pero... O sea, no entendí. claro, nosotros lo que hacemos, pero voy a dejar esto. Entre dos tiempos sucesivos, si no en el mismo tiempo, si te da una incertidumbre. O sea, si tu algoritmo te dice, en este tiempo T está acá, en el siguiente tiempo T está acá, Sí. y es 100% así, 100% abarca el nuevo polígono. No. Si fuera Por así, eso. no estaríamos acá. Claro. Tiene un error asociado. Sí, sí. ¿Ese error lo saben paso a paso? Pero es la diferencia. Es la esto. diferencia de O sea, distancia. es la diferencia del centroides. Vos decís que hay una diferencia Claro, entre pero- los puntos de tracking. Sí. No tengo. Tracking. No, ese no lo tengo. O sea, ella Yo sí lo hizo sigo. un error, ¿viste? En la proyección roja. Sí, Entre- pero eso es el pronóstico de la proyección Claro, roja. un error en... Vos me estás hablando de cómo identifico yo los polígonos. Y es que yo en realidad cuando identifico un polígono lo tomo como verdadero, este. digamos. Claro. Estoy agarrando el área que está con reflectividad mayor. Claro, ese es mi polígono, sí. Esa variación que hacemos de umbrales de detección es ver qué polígono es el que mejor nos queda para hacer el pronóstico. No sé si responde de todo a tu pregunta. Sí, pregunta difícil. Estaba más que nada pensando en cómo se podía hacer el ensemble y qué variables probabilísticas podían tener. Ok. Después, si tenés ideas. Toma. Yo tengo una pregunta en base a mi ignorancia del tema.
Bah. No entendí bien el tema de los semiejes, de la elipse. Sí. El semieje menor era... Lo que hago es como una proyección de la misma tormenta, puede ser o un cono o un polígono o la forma que nosotros le queremos dar al camino que tomaría la tormenta, o una línea, ¿no? A mí lo que se me ocurrió más o menos es agarrar y en vez de proyectar o un polígono o un cono, es una elipse, ¿no? Donde el centro, por decirlo así, de la elipse está sobre el centroide y el semieje menor, por decirlo así, es el ancho. El ancho de la longitud transversal de la tormenta al desplazamiento. Entonces la elipse apunta hacia donde se desplazaría. Y la mitad del semieje mayor es hacia dónde apuntaría y cuán grande es depende de la velocidad que vengo guardando. Depende, porque yo había escuchado que era la velocidad y yo digo, pero ¿cómo? No, depende de eso. Entonces, si yo tengo una celda que se viene moviendo un poco, que es finita, es chiquitita, pero se mueve rápido, bueno, va a tener un semieje mayor largo y un semieje menor cortito. En el caso opuesto, si es más ancha y se mueve más en bloque despacito. Pero, ¿y sería un factor, siempre el mismo factor de escala por la velocidad que te da una longitud para definir el largo o el factor de escala por el cual multiplicaría la velocidad cambiaría? No, por ahora sigue estando igual. Incluso el tema de la elipse, como que lo puse como una idea de proyección, pero creo que en definitiva lo que anda mejor es un cono que varíe a lo largo de las diferentes proyecciones. Entonces en un T1 tengo un determinado cono que me tenga contemplado el error que tengo en el tracking y en otro tiempo 2 ese cono contemplando todavía un poco más el error. Entonces ahí tengo ese abanico de error que puedo llegar a tener, ¿no?